Bien, hermanos, le voy a invitar que abramos las escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y el versículo 11 al 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Y cuando encuentren las escrituras me confirman con un amén. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar él en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviere y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Dios mío, por tu amor, tu misericordia, por la bendición que nos da de poder estar en tu casa, Señor, para adorarte y glorificarte, Padre. Gracias por los milagros, gracias por todo lo que tú haces, Señor, para nuestras vidas. Estamos muy agradecidos, contentos, Padre, contigo por todo, Señor, porque no nos has desamparado por los planes, los proyectos, Señor, que tienes para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, puede tomar su asiento en esta hora. Me gustaría hablarles acerca de este tema tan especial, demostrando nuestro agradecimiento a Dios, demostrando cómo nosotros tenemos que demostrarlo. A veces recibimos tantos milagros de Dios, ¿verdad? Recibimos tantas bendiciones de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, pero a veces no lo demostramos. No demostramos ese agradecimiento hacia nuestro Dios por todo lo que Dios hace para nosotros. A veces nos pasa al igual que estos 9 hombres que habían recibido este milagro. Imagínese usted que habían recibido un milagro tan importante como era el ser limpiados de lepra. Era un milagro tan importante para ellos. Sin embargo, estos 9 hombres no mostraron ese agradecimiento. Estos 9 hombres se fueron como que algo normal había pasado, como que algo simple, algo que no tenía tanta importancia. Quizás ellos se fueron. Y a veces nos pasa a nosotros, al igual que estos 9 hombres, que recibimos tantos milagros, pero como que no le mostramos esa importancia de vida, como que algo sencillo pasó, como que alguna cosa normal quizás ha pasado, sin entender lo vital, lo importante que es este milagro para nuestras vidas. Y cuando no entendemos la importancia de este milagro, de igual manera no somos como agradecidos, como que no mostramos ese agradecimiento. Por eso Jesús a este hombre que regresa, Jesús señala esa actitud. Este hombre que regresa a darle gracias, imagínense que él se vuelve, cuando él se siente limpio de aquella lepra, cuando él ve sus manos quizás todas llagadas, cuando él siente que el milagro se ha
ejecutado sobre su cuerpo, él se vuelve, dice, no, yo tengo que volverme. Yo no puedo irme así nomás de esta manera, como que nada ha pasado. Yo tengo que ir ante Jesús. Yo tengo que volverme ante Él que me ha sanado. Y cuando Él lo ve, dice que se postra a sus pies. Y cuando Él lo mira, empieza quizás a darle gracias, a decirle gracias, Jesús, por el milagro que has hecho en mi vida. Y cuando Jesús ve esta actitud, dice Jesús, pero no fueron 10. Yo no solamente sané a un hombre, yo no solamente sané a una persona, sino que fueron 10 los que han sido sanados. ¿Dónde están los otros 9 que se han hecho? ¿Por qué no están en este lugar? ¿Por qué no han mostrado ese agradecimiento? ¿Por qué no tienen esa actitud? Y eso es lo que Dios, hermanos, se pregunta muchas veces de nosotros como humanos. Él dice, pues ¿dónde están? ¿Qué se han hecho? ¿Por qué no muestran esa actitud? Si mis milagros, si mis misericordias, si todo lo que yo hago no solamente son por unas cuantas personas, sino que mi amor, mi misericordia es por toda la humanidad, pero no todos muestran ese agradecimiento hacia nuestro Dios. Entonces, nosotros tenemos que demostrar nuestro agradecimiento a nuestro Dios. Y eso es la importancia que nosotros tenemos que entender. Dios hace grandes milagros en nuestras vidas, grandes maravillas, grandes cosas que Dios hace en nuestras vidas, pero al igual que estos 9 hombres que habían sido sanados de lepra, a veces no demostramos nosotros. A veces no demostramos ese agradecimiento por ser sanados. A veces nos quedamos pasivos. A veces pensamos que no es para tanto lo que hemos recibido. Y al igual que estos 9, a veces no le mostramos ese agradecimiento. Quizás estos 9 se fueron contentos, pero no regresaron, no volvieron, no tomaron esa iniciativa de ir a donde aquel que los había sanado. No volvieron a Jesús a darle gracias. Y por eso Él resalta la actitud de este hombre que volvió. Él pone de ejemplo a este hombre y Él dice, este extranjero, este de Samaria, este que no tiene tanto conocimiento de Dios, este que quizás no ha sido tan instruido en la ley, este que ha estado apartado, que no tiene tanto conocimiento, sin embargo, Él ha vuelto a dar gracias, a dar alabanzas, a dar gloria por ese milagro que Él ha recibido. Y es verdad, hermanos, que a veces los que estamos en la iglesia, a veces somos los menos agradecidos a veces. Porque como estamos recibiendo todo y a veces menospreciamos eso. Imagínense aquellos que están afuera, a veces ellos quieren. Ellos anhelan y ellos dicen, no, hombre. Pero hay algo que a veces no permite. Hay cadenas, hay ataduras. Y nosotros que ya conocemos el camino, que estamos en casa, que recibimos los favores de Dios, a veces no demostramos ese agradecimiento a nuestro Dios como se merece el poder demostrarlo. En la palabra de Dios encontramos ejemplos de personas que recibieron milagros, que mostraron agradecimientos a Dios. Encontramos
esas personas que no se quedaron callados, personas que ellos tuvieron que hablar, ellos tuvieron que demostrar, ellos tuvieron que decir con su actitud que estaban agradecidos porque Dios los había sanado. Ellos lo demostraron. Hechos capítulo 3 versículos 7 al 8 dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Versículo 8 dice: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mire cómo él entró. Él estaba allí postrado, a ver cuánto tiempo tenía allí pidiendo limosna, en esa actitud que él dependía de las demás personas, de que alguien fuera generoso quizás en ese día y le pudiese dar una limosna. Él dependía de aquello, por años quizás en aquella actitud. Y viene este momento donde Dios lo va a sanar a través de los apóstoles, que venían ellos, Pedro y Juan, a este lugar, a este templo, y se encuentran con aquel personaje que estaba en aquella actitud, que estaba en aquella condición. Y usted sabe la historia, que los apóstoles se muestran ante él y le dice: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el versículo que hemos leído dice que al instante se le afirmaron los pies y los tobillos, y aquel hombre se levantó. Me imagino que aquel hombre, cuando se levanta, está contento, está agradecido, su corazón palpita de alegría, pero él dice: yo no me puedo quedar callado, yo no puedo quedarme allí como que algo normal ha sucedido. Ha sido un milagro, mi parálisis ha sido curada, todo aquel impedimento que tenía en este momento, Dios me ha sanado. Quizás podía decir él: pero yo con ellos dos no me puedo identificar, porque son acusados de herejes, porque son personas que están marginadas por la religión, por la sociedad, por los gobernantes. Yo no puedo irme, pero a él no le importó. A él no le interesó. Dice que entró con ellos. Dijo: esto es algo que no se puede estar callado, aunque tenga persecuciones, aunque esto me lleve a tener problemas, no me puedo callar. Dice que entró con ellos al templo, saltando, alabando y glorificando a Dios, porque aquel que recibe milagros, aquel que recibe de Dios, no se puede quedar callado. Tiene que gritar a los cuatro vientos que Dios lo ha levantado. Imagínese usted y yo en estos tiempos, quizás no nos identificamos con él. Nos quedamos callados quizás. Y mire que dice que entró saltando. Me imagino que los apóstoles como que, no, hombre, hasta pena nos da, que ya dijeron ellos. Quizás iban caminando al templo y aquel hombre brincando, danzando. Imagínese usted de estar postrado y que Dios lo levante. Dice: y saltando, mire, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando. No entró con una actitud normal. Andando y saltando. Quizás ellos habían escuchado la palabra escrita por el salmista,
que teníamos que entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas, pero quizás nadie lo estaba haciendo, quizás nadie estaba entrando con aquella actitud, y Dios dijo: les voy a enseñar cómo se tiene que entrar al templo, saltando, danzando, con acciones de gracias, con júbilo por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es grande el hecho que usted esté en este lugar, el hecho que Dios lo tenga sano, que Dios lo tenga restaurado, que Dios lo tenga liberado. Es algo para celebrar, para darle gracias a Dios por todas las grandezas que Dios hace por nuestras vidas. Pero a veces no logramos nosotros. No logramos entender lo que Dios hace por nosotros. San Juan capítulo 9, versículo 24 al 25 dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él recibe el milagro. Y el sistema religioso no querían que él dijera que Jesús lo había sanado. Lo van a entrevistar, mire, lo van a aconsejar para que él no dijera que Jesús. Le van a preguntar a los padres para que los padres dijeran que era mentira. Pero había un agradecimiento en él. Él dice: no, yo tengo que demostrar este agradecimiento. Yo no puedo darle la gloria a otro. A mí no me importa que tenga consecuencias. No me importa que el sistema me descalifique. No me importa ir a prisión si los gobernantes así lo desean. Y ellos dicen: pero él es pecador. Les dice él: pero yo no sé si él es pecador. Yo no he estudiado de dónde viene él. Lo que yo les puedo decir, les dice él, es que antes yo era ciego y ahora veo. Ahora he recibido este milagro. Ahora he recibido esto que tanto anhelaba. Quizás cuando él estaba ciego, él anhelaba poder ver, él anhelaba poder recobrar la vista, pero nadie había podido darle ese milagro hasta que él tiene un encuentro con Jesús. Y él les dice: yo no sé si él es pecador o lo que ustedes digan de él. Lo que yo sé, que antes era ciego, pero que ahora veo, y que yo le voy a dar la gloria y que le voy a dar la honra al que vive y reina por los siglos, a Jesús de Nazaret. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Y él se enfrenta, mire, cuando usted demuestra, cuando usted está agradecido, usted demuestra. A usted no le interesa enfrentarse a quien sea. Usted va a demostrar. Usted va a defender lo que usted ha recibido. No se va a quedar callado por el agradecimiento que hay en su corazón. Y él les dice a ellos, cuando usted lee la historia, dice: bueno, ustedes saben que él me sanó. Y ustedes conocen, le dice, que Dios no oye a los pecadores. Ustedes saben eso. Pero ustedes también conocen que si alguien
es justo, que si alguien obedece sus mandamientos, Dios lo escucha. Y para que este hombre me haya sanado, no ha sido algo extraño, no ha sido algo diferente, sino que es porque Dios está con él. Es porque Dios me ha sanado y a Él le doy la gloria y la alabanza. Y eso es cuando tú demuestras lo que Dios ha hecho en tu vida. A veces no mostramos agradecimientos a Dios como deberíamos, porque no logramos entender la clase de milagro que hemos recibido, no logramos dimensionar. No logramos entender, hermanos, el milagro que hemos recibido. Mire, estos 9 hombres no lograron entender la clase de milagro que ellos habían recibido. Ser sanados de lepra, hermano, en aquellos entonces no era fácil. Las consecuencias que esta enfermedad te traía, hermanos, te tenían que aislar. Eso es más o menos como más fuerte todavía que el COVID. Te aislaban. Nadie podía visitarte. Eras declarada una persona inmunda. Una persona que no podías estar relacionándote en la sociedad. O sea, el milagro que ellos reciben es grande, pero ellos no logran dimensionar. Ellos no logran entender lo que Jesús había hecho con ellos. En la ley de Moisés, hermano, el proceso para un leproso era difícil. El proceso de purificación era un proceso difícil. Ustedes no crean que era fácil. Tenían que presentarse al sacerdote. Tenían que ser aislados para determinar si era lepra o no. Había un proceso de ofrendas. Tenía que hacerse un sistema muy complicado, muy difícil de hacerlo. Así lo determinaba la ley. Y en este momento todo ese proceso no tenía que hacerse, no tenía que llevarse a cabo. Todo este proceso que se había enseñado a través de la ley, solamente tenían que venir agradecidos en sus corazones a darle gracias a nuestro Dios. A nosotros no se nos demandan grandes procesos, no se nos demandan grandes cosas que tenemos que hacer. Solo se nos demandan que podamos reconocer y que haya agradecimiento en nuestros corazones, y que nosotros en esta vida estemos determinados a vivir y a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Hacer lo que determinaba la ley, hermano, no era cualquiera que lo podía hacer. Había que presentar ofrendas. Y estos que reciben la sanidad, hermano, al instante, dice que mientras iban en el camino, fueron limpiados. Mientras iban caminando, ellos iban limpiados. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios, hermano, nos sana de grandes cosas. Como nos sanó rápido, a veces pensamos que ese problema que teníamos no era tan grave. Ejemplo, hay personas de mal genio, hermanos, que tienen que pagar grandes cantidades de dinero, tratamientos psicológicos, terapias, y tienen que ir a lugares, tienen que andar por todas partes en especialidades, y solo para que les digan que ese problema no tiene solución. Fíjate. Dice, pero me han dado a dar tantas vueltas, ¿no?
Si es la pareja que ha ido, le dicen, no, ya no vamos a darle terapia a ti, diciendo vamos a dar terapia a tu pareja para que aprenda a soportarte. Porque el problema que tienes no tiene solución. Imagínense. Hermanos, los que tienen adicciones, hermanos, tienen que pagar grandes cantidades de dinero en centros de rehabilitación, pero cantidades de dinero, los que pueden. Y el que no puede, ahí tiene que estar temblando, porque eso no es barato. Estamos hablando de miles de dólares en rehabilitación. Y a veces pasamos aquí y decimos, no, Dios me curó del alcohol, como que de algo tan simple nos ha curado. Miramos aquello como que cualquiera lo puede hacer. Y cuando miramos esos milagros de esa manera tan simple, nosotros somos simples con Dios. Entonces Dios dice, no, si este supiera de lo que ha sido sanado. Hablaba con alguien que estaba en terapias así de adicciones, hermanos, y esos centros les piden que vayan, que se internen allí. A veces nosotros nos quejamos por 2 días, 1 día a la semana el culto, ¿verdad? Y con ese día, qué grandes cosas hace Dios. Mire, el cristiano promedio 1 día a la semana. Y en este día, yo estaba meditando, en ese día que nosotros vamos a la iglesia, cuán grandes cosas Dios hace. Nos tiene motivados, nos tiene inspirados, nos tiene con fe. Amén. El que no va a la iglesia, usted va a comprender que no va por la manera como habla. Y el que va a la iglesia ya se conoce, están hablando de problemas, dicen, no te preocupes, Dios te va a sanar, Dios te va a salvar. Mire, con 1 día como Dios nos tiene. A estos que están en estos centros tienen que internarse allí. Y cuando están internados, luego ellos determinan cuándo pueden ir a trabajar. Los dejan ir a trabajar, luego tienen que volver. Pero el dinero tienen que darlo al centro. Me dice, y es todos los días. Y a veces nosotros, cuando no entendemos lo que Dios hace, con 1 día estamos quejándonos, con 2 días nos estamos quejando, con 3 días ya decimos, ya es mucho. Esta iglesia piensa que no tenemos nada que hacer. Estos piensan que yo tengo todo el tiempo y solamente se nos demandan 2 horas. Solamente se nos demanda un tiempo donde Dios va a hacer grandes cosas. Pero sabes una cosa, cuando tú entiendes que Dios ha hecho grandes cosas contigo, tú no vas a poner límites, tú no vas a poner, hermanos, allí que te vas a detener. Tú dices, esto que Dios me está pidiendo es poco, esto que Dios está demandando es poco para los grandes milagros que yo recibo de Él. Todos los días, imagínense usted. Y solo les tratan el problema del alcohol. Solo es eso nomás, no les van a tratar lo demás. Me dijo alguien, yo llegué allí y no fumaba, ya allí me dijo. Allí se me pegó el vicio del cigarro. Imagínense. Ya no salió con 2 vicios ya. Y solo tratan el alcohol, no tratan los otros vicios, no tratan el genio, no tratan el mal carácter, no tratan la inmoralidad. No, allí si son mujereros, no, hombre, más los alaban todavía. No, este tipo es un Don Juan, dice.
Y si usted ha sido mujerero, usted sabe lo que se gasta, ¿verdad? Usted sabe que no le va a gustar ni 3 trabajos. Ajá, y Dios trata todititos esos problemas. Dios trata con todos esos problemas en nuestras vidas. Y cuando somos ministrados por Dios, no solamente va a tratar un problema en tu vida, sino que Dios te sana, Dios te libera, Dios te restaura, Dios te da de sus muchos milagros. Y a veces no demostramos esos milagros. A veces andamos tirando habladas de que allí solamente esto piden, de que allí solamente en esto se fijan, y cuando estamos en aquellos lugares, en aquellos centros, nos quitan todo y no nos restauran, no nos sanan y no hablamos nada. Hay que aprender a darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que es dueño de nuestras vidas. A veces nosotros no entendemos lo que Dios hace. Yo le digo a él, no, hombre, yo que tú, le digo yo, mejor me fuera para la iglesia, durmiera allá, le digo. Si vas a estar todos los días internado, mejor andate, mejor te doy la llave de la iglesia, le digo. Imagínese usted un hombre que esté orando las 24 horas del día. ¿Qué terapia va a ocupar? Que esté leyendo la Biblia, orando todo el día y creyendo. Hermano, ¿qué terapia vas a ocupar? Yo te digo que en un día ya tú andas diferente. Pero a veces nosotros no logramos entender lo que Dios hace por nuestras vidas. Cómo Dios te restaura, cómo Dios te sana, cómo Dios va sanando tu vida. Dios no ha terminado en ti. Dios no ha terminado el proceso que Él lleva, y Dios te va restaurando, te va sanando. Pero Él quiere que nosotros, al igual que estos hombres, mostremos una actitud diferente. Que nosotros mostremos el agradecimiento. Sabes que Dios no te puedo pagar, no, pero aquí estoy. Mire, Él se postró a sus pies. Él lo adoró. Él le dijo a Jesús, lo que has hecho por mí no puedo pagarte, pero estoy a tu disponibilidad. Estoy a tus órdenes. Solamente di lo que tengo que hacer para hacerlo. Este soy yo. Y Dios dice, pero se queda maravillado, se queda sorprendido. Dios dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y me imagino que él donde llegaba, él donde iba, a las ciudades que él caminaba, donde quiera que él llegaba, él iba dando gloria a Dios, iba dando testimonio a Dios, iba diciendo, encontré a un Jesús de Nazaret y él sanó mi lepra, él curó mi lepra, y a él hay que oírle, a él hay que obedecerle. Y ese es el agradecimiento que Dios espera en nuestros corazones, que nos convirtamos en esos hombres, en esas personas, que lo anunciemos, que lo llevemos, que paguemos el precio por él donde quiera que nosotros caminemos. Y esa es la importancia de nosotros entender, hermanos. A veces no entendemos los grandes milagros que Dios hace con nuestras vidas. Cómo Dios nos tiene.
A veces más bien hasta peleamos. A veces hasta peleamos porque no queremos que la gente se meta con Dios. Detenemos. Si su esposo le gusta ir a la iglesia, meterse con Dios, si usted está media enojada, dice, ¿y qué tanto vas a la iglesia? Si su esposa quiere buscar de Dios y le dice, yo quiero, no, y a usted, ay, ¿qué tanto haces ahí? En vez de decirle, no, hombre, dale, hombre. Es más, yo te voy a ayudar, hombre. Como, no, que tengo que, no, hombre, yo la voy a lavar esa ropa, no te preocupes. Si el esposo, no, hombre, aquí mira, aquí está la ropa, mira, planchada, los zapatos lustrados, aquí están, ve, ahí, orá por mí, hombre. Cuando vengas te voy a tener comida. Pero voy a mandar una espía que baja a la iglesia, ¿verdad? Y que allá no andas mirando para otros lados, ¿verdad? Que estás bien concentrado. Tampoco no se vaya a dormir, ¿verdad? Usted tiene que asegurarse. Como dicen los grupos directivos, cuando alguien le dice que por Dios lo dejan que se salga. Si usted anda en un grupo directivo y usted le dice, ¿sabes qué? Yo ya decidí cambiar mi vida, me casé y decidí servirle a Dios. Ellos dicen, por Dios te dejamos salir. Pero les te vamos a observar. Si vemos que tú no vas a los cultos, si vemos que hay cultos y tú te vas para otros lados, si vemos que no has cambiado, que sigues en la misma actitud, en el mismo comportamiento, esto significa que no has tomado la determinación o la decisión, y eso va a traer consecuencias sobre tu vida. Pero cuando alguien se mete de verdad, cuando alguien busca a Dios de verdad, cuando alguien se ha arrepentido de su corazón, hay que darle que se meta. Busca a Dios. Yo voy a invertir en ti. No tengas miedo. Ahí está la respuesta. Solamente ora por mi casa. Ora por mi familia. Levántate, anda, camina con tu Dios. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Pero cuando no entendemos, nosotros mismos los detenemos. Los jalamos. En vez de estar agradecidos, hermano, imagínense que alguien busque a Dios en estos tiempos. No, hombre, reventar cohetes y tirar la casa por la ventana y hacer fiesta. Y hermano, que alguien busque, tenga el corazón de buscar a Dios. No, yo no sé a qué vas allá. Algo has visto. Y Dios dice, qué bárbaro, cómo lo he sanado, cómo lo he restaurado. Si no está muerto es por mi gracia y mi misericordia. Y no hay esa actitud, no hay ese corazón de poder servir. Le mostramos agradecimiento cuando le damos la gloria, la honra a Él por todo lo que Él ha hecho. El enemigo va a querer robarte la gloria a Dios para que tú no le sirvas con esa intensidad. Él va a tratar de decirte, no fue Dios, te ibas a levantar como quiera, ese problema del alcoholismo, de las adicciones, eso tú lo podías dejar. Pero Dios, el enemigo quiere robar la gloria para que tú no le sirvas con esa intensidad, con esa pasión de decir como aquel ciego, yo lo que sé que había nacido ciego, pero que ahora veo. Cuando te lleguen esos pensamientos, tú dile, ¿sabes una cosa, Satanás? Lo que yo sé
que fueron 10 años, que fueron 15 años, que fueron 20 años, que fueron 30 años, y que yo no podía dejar esas adicciones. Yo no podía con mi mal carácter, con mi mal genio. Esto me había llevado a perder familias, a perder trabajo, a perder grandes cosas. Pero lo que ahora yo te puedo decir, que cuando recibí a Cristo, cuando Jesús entró en mi corazón, todo cambió en mi vida y las cosas son diferentes. Eso marca diferencias. Eso lo va a llevar a usted a que usted no sea pasivo, a que usted no ande como que fuera moribundo, como que está atado todavía, sino que eso a usted lo lleva a darle la gloria, sino que eso usted lo lleva a caminar como aquel cojo, danzando, saltando en la presencia del Señor, porque cuando él estaba postrado no lo podía hacer. Ahora que lo puedo hacer, voy a saltar, voy a danzar para la presencia, para la gloria de nuestro Dios. Para que no le sirvamos a Dios, para que pensemos que si estamos tanto en la iglesia vamos a gastar mucho. ¿Y cuánto gastamos afuera? Allá gastamos el 100% más los préstamos. El 100% más los préstamos. Y ya después, porque no nos prestan más, sino también. Para que no tengamos esa actitud de adorador, para que usted no lo adore. Por eso el enemigo, quizás estos 9 hombres no lograron entender, no lograron dimensionar el milagro que habían recibido, que habían sido curados de la lepra, que habían sido sanados, limpiados. Y ellos no lograron regresar con esa actitud de agradecimiento, de darle gracias a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Gracias. ¿Sabes qué, Dios? Gracias, yo te quiero servir. Estoy muy contento, muy agradecido, Señor, contigo. Que esa actitud se empiece a ver en nosotros, en usted. Dios ha hecho grandes cosas por usted. Usted no logra entender ni logra ver lo que Dios hace por su vida todos los días, y Dios lo lleva en ese crecimiento, y Dios tiene más planes, más proyectos para su vida, y solamente demanda en nosotros que haya ese agradecimiento y que nosotros demostremos ese agradecimiento hacia nuestro Dios. Amén.